Hoy, en Historias de Asombro, viajamos a una época marcada por el miedo, la ambición desmedida y el silencio impuesto a punta de fusil. Pocos relatos del crimen organizado han alcanzado la notoriedad del surgimiento de los cárteles mexicanos. Pero detrás de los titulares, de las portadas de revistas y de las series más vistas de Netflix, existe una historia aún más brutal, compleja y fascinante. Nos adentramos en los años 80, cuando un grupo de hombres cambió para siempre el narcotráfico en el continente americano. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo, nombres que pasaron de ser simples contrabandistas a convertirse en los arquitectos de un imperio criminal sin precedentes, el Cártel de Guadalajara. En este episodio no solo reviviremos su ascenso al poder, sino también la lucha encarnizada de la DEA, los secretos que el gobierno prefirió callar y los hechos que la televisión jamás mostró. Prepárate para descubrir lo que hay más allá del mito, más allá de la serie y más cerca de la verdad. Esto es Historias de Asombro. Empezaré mi historia de hoy aclarando un punto. El llamado Cartel de Guadalajara no era un cartel en el sentido estricto, ni se llamaba Guadalajara. En otro video en el que hablábamos del periodo comprendido entre finales del siglo XIX y la década de 1980, dijimos que la definición económica de cártel es la asociación entre empresas para controlar el mercado y fijar los precios. En relación con los narcotraficantes colombianos y mexicanos, la palabra comenzó a usarse en los años 70 y una denominación tan imprecisa era conveniente, sobre todo para la Fiscalía. Es más fácil procesar a una organización como el Cartel de Medellín o el Cartel de Guadalajara que a bandas dispersas. Un conocido abogado penalista, Gustavo Salazar, lo expresó con precisión. No hay cárteles, solo hay grupos de narcotraficantes. A veces trabajan juntos y a veces no. Los fiscales estadounidenses solo los llaman cárteles para facilitar su procesamiento. De hecho, las organizaciones mexicanas estaban en constante cambio. Se formaban y se rompían alianzas entre ellas. Pero fue en los años 80 cuando surgió un cierto sistema en este mapa disperso, que es del que vamos a hablar hoy. ¿Por qué no Guadalajara? Al fin y al cabo, este es el nombre con el que aparece esta organización tanto en Wikipedia como en la famosa serie de televisión. En general, la situación es más o menos la misma que la del concepto de cártel. El nombre fue inventado por conveniencia por los agentes de la DEA en una época en la que ni siquiera sospechaban la magnitud y el volumen que proporcionaban Gallardo y compañía. Más tarde, el mundo conocería Sinaloa, Culiacán y Michoacán. En la década de los 80, los agentes de la DEA escribían simplemente en sus informes sobre el Grupo de Guadalajara, aunque probablemente sería más exacto decir que se trataba del Cartel de Sinaloa, el cual, debido a ciertas circunstancias, se mudó a la acogedora Guadalajara. Estas circunstancias estamos a punto de recordarlas. Así, en el periodo comprendido entre 1976 y 1977, el gobierno estadounidense y el mexicano llevaron a cabo la Operación Antidroga Cóndor, que en su opinión concluyó con éxito. La operación consistía en que Estados Unidos suministraba a los mexicanos agentes y equipos para destruir los cultivos de marihuana y heroína, y colaboraba en la captura de narcotraficantes. A finales de 1977, la Administración de Control de Drogas informó que se habían destruido 10.000 hectáreas de amapolas, suficientes para producir 8 toneladas de heroína. Las proclamas de victoria estaban respaldadas por pruebas objetivas. La pureza de la heroína mexicana que se vendía al por menor en Estados Unidos estaba en su nivel más bajo en los últimos 7 años. Pero esta información, por supuesto, era solo sobre el papel. La misma operación obligó a los principales jefes de Sinaloa, la principal organización de narcotraficantes de México en aquel momento, a abandonar sus bases en Sinaloa. La decisión de los capos de mudarse a Guadalajara puede verse desde dos ángulos. Por un lado, como se discutió en el video anterior, la reducción de las plantaciones y la introducción del ejército efectivamente obligaron a los capos a moverse fuera del alcance de los Estados Unidos, y Guadalajara resultaba ser muy adecuada como un lugar para esconderse. Por otra parte, su traslado destaca especialmente los fuertes vínculos entre narcotraficantes, políticos y la DFS, el equivalente mexicano del FBI.
Según un informante mexicano de la DEA y exoficial de la DFS, la idea de trasladarse al sur fue sugerida a los líderes sinaloenses Félix Gallardo y Don Neto por dos comandantes de la DFS, Esteban Guzmán y Daniel Acuña, en una reunión privada. Según el informante, los propios federales, interesados en el éxito de la causa común, presentaron a los sinaloenses a personas influyentes en Guadalajara. Les consiguieron casas cómodas y les proporcionaron guardaespaldas. Los narcotraficantes aportan dinero y poder, escribió Elaine Shannon en su libro Desesperados. La DFS proporciona inteligencia, coordinación y protección de otras agencias gubernamentales. Los sinaloenses no eran la única organización en el floreciente mercado de drogas ilegales de la época, pero eran, con gran diferencia, la más importante y prometedora. Controlaban las mayores zonas de producción de marihuana y amapola desde Oaxaca hasta Sonora, pasando por Guerrero y Michoacán, además de dos bastiones de producción de Durango y Chihuahua. También operaban en los principales cruces fronterizos en los estados de Baja California, Tijuana, Tecate, Mexicali y Sonora, San Luis Río Colorado y Nogales, y se beneficiaban de un contrato con la organización de Pablo Acosta, jefe del Ojinaga en el estado de Chihuahua. Guadalajara se convirtió en el lugar ideal para los narcos. En cuanto cesó la Operación Cóndor, empezaron a organizar operaciones de narcotráfico, aquí a mayor escala que nunca. Para maximizar las ganancias, hicieron todo lo que hace un buen empresario: buscar economías de escala. En lugar de comprar marihuana a pequeñas explotaciones familiares de la Sierra Madre, construyeron enormes plantaciones, tan grandes que eran visibles a varios kilómetros de distancia y requerían de varios cientos, si no miles, de personas para su mantenimiento. Tales cantidades colocadas de marihuana significaban cantidades colosales de dinero y una escala increíble en el negocio de la droga. Como podemos ver, los narcotraficantes más adaptables durante la Operación Cóndor no solo sobrevivieron, sino que prosperaron gracias a un mecanismo complejo y bien establecido que incluía muchos eslabones, desde enormes plantaciones en el Triángulo de Oro, los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, el feudo del cartel de Sinaloa, hasta el sistema de pagos en efectivo a todos los políticos importantes y jefes de ministerios. Este mecanismo tardó décadas en desarrollarse, comenzando en los años 20 del siglo XX, y para principios de los 80 era un organismo único en el que todos estaban conectados vertical y horizontalmente. Hablamos con más detalles de esta formación en la primera parte de la historia del origen de los cárteles mexicanos de droga en un video pasado. Entre los narcotraficantes de finales de los años 70 se destacan Pedro Avilés, Ernesto Don Neto, Fonseca Carrillo, Rafael Rafa, Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y una serie de personajes importantes de los que ahora te hablaremos más, porque fueron los que eventualmente influyeron en mayor o menor medida en la situación actual. Todo comenzó a finales de los años 60, cuando el primer protagonista, llamado Pedro Avilés Pérez, apareció en la escena sinaloense, donde las bandas de contrabandistas competían ferozmente. Nació en 1940 y desde niño estuvo involucrado en los negocios ilegales de su familia. Una vez en el poder, traficaba heroína a California y Arizona, en el sur de los Estados Unidos. Avilés se centró entonces en el mercado de las drogas ligeras cuando se puso de moda, transportando marihuana en cargamentos de 10 toneladas, introduciendo en el negocio innovaciones ahora famosas como transportarla en aviones y sobornar a altos funcionarios, adelantándose notablemente a su tiempo. Estableció conexiones en Sudamérica y compraba pequeñas cantidades de cocaína para su reventa, aunque sin embargo no era su principal fuente de ingresos. La red de Avilés se extendía desde Culiacán hasta Ciudad de México y Tijuana. Muchos de los narcos de Sinaloa que se convirtieron en figuras de autoridad en la década de 1980 aprendieron el negocio de Avilés, en particular Rafael Caro Quintero, quien se unió a Avilés a los 16 años y hasta convertirse en capo de la banda en Chihuahua. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, era el tesorero de Avilés y administraba el dinero y las inversiones de la red. Miguel Ángel Gallardo, el futuro jefe de jefes,
Al principio de su carrera criminal era solo un policía corrupto en la nómina de Avilés, y sus funciones incluían la extorsión y el soborno. Paralelamente a la carrera de Avilés, se forjó otro personaje importante para nuestra historia, Alberto Sicilia Falcón, también llamado Falcón o Sicilia Falcón. Este extravagante cubano, que empezó como un pandillero callejero en Miami, se abrió camino desde Miami a Ciudad de México, donde se enamoró de una mujer rica y poderosa. Esta figura de la alta sociedad tomó a Alberto bajo su protección. Lo vistió como un playboy, le enseñó las reglas de etiqueta y lo presentó ante las personas adecuadas. Más tarde adquirió un harén y se relacionó con la élite desde Acapulco a Madrid. Sicilia Falcón organizó el primer gran transporte terrestre de cocaína desde Sudamérica hasta Los Ángeles, pasando por Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana. A finales de 1973, agentes de la DEA en Los Ángeles formaron una unidad denominada Unidad Táctica Central, también conocida como CENTAC, para rastrear las conexiones de la organización de Falcón desde México hasta Europa, pasando por Estados Unidos. En 1978, los agentes habían detenido a unas 400 personas relacionadas con la red de distribución estadounidense. Alberto Falcón fue detenido por la policía mexicana en julio de 1975. Fue el último gran narcotraficante encarcelado en México durante un periodo prolongado hasta 1985. Pero he aquí la cuestión. No era mexicano, era cubano, además de ser un conocido depravado sexual, y la Administración para el Control de Drogas, DEA, presionaba por estos hechos, persuadiendo a los mexicanos para que lo retuvieran. Una vez entre rejas, Alberto siguió dirigiendo su organización desde su celda y, en 1978, 20 años antes del legendario El Chapo, protagonizó una fuga similar a través de un túnel excavado, pero fue rápidamente capturado y condenado a otros 20 años. Fue liberado en 1999 tras haber cumplido toda su condena de principio a fin, y desde entonces no se sabe nada de él. Pero lo que sí se sabe con certeza es el nombre del hombre que dirigía su extenso negocio en su nombre y cuya base estaba en Guadalajara. Se trataba de Manuel Salcedo Zeta, a quien apodaban el Cochiloco, el Cerdo Loco, por su crueldad y mal genio. Sicilia Falcón no consiguió gobernar a distancia durante mucho tiempo. Un nuevo líder se alzaba en Culiacán, y el Cochiloco no tardó en unirse a él. El nombre de este líder, como ya se sabe, era Miguel Ángel Félix Gallardo. Fue descrito como un hombre astuto, reservado, sofisticado e inusual, actualmente estricto, y pertenecía a una nueva generación de narcotraficantes de Sinaloa. Nació en 1946 en Bellavista, municipio de Culiacán, Sinaloa, en el seno de una familia de agricultores. Su familia no estaba vinculada al negocio de la droga, a diferencia de las familias de Caro Quintero y Fonseca Carrillo, como se verá más adelante. Los padres de Gallardo trabajaban en el ejido local. Ya hablamos del sistema ejidal en la serie de la semana pasada. Se trata de parcelas de tierra de uso compartido. Cuando Miguel era niño, vendía pollo y embutidos, recorriendo el barrio en bicicleta. Nunca realizó trabajos físicos duros. Su hermana, entrevistada en 1989, dijo: «Venimos de una familia decente y educada, no somos campesinos en sandalias. Mi madre tuvo 9 hijos y trabajó la tierra para ayudarnos en la vida». Miguel Ángel terminó el bachillerato con facilidad y luego se matriculó en una escuela de comercio sin graduarse. Trabajó como viajante de comercio durante un tiempo y, a los 17 años, en 1963, se convirtió en agente de la Policía Nacional Mexicana, donde empezó a involucrarse en el tema de las drogas, empezando a recibir un poco de dinero de su entonces jefe, Pedro Avilés. A finales de la década de 1960, con la ayuda de Avilés, Miguel Ángel consiguió trabajo como guardaespaldas del gobernador del Partido Revolucionario Institucional de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. A pesar de que no poseía una complexión física destacada, con una estatura de casi 1,90 metros, pesaba solo unos 70 kilogramos, por lo que recibió el apodo de El Flaco. Se sabe que la primera orden de arresto contra Gallardo por posesión de drogas se remonta a 1971 y, según la policía, el caso no acabó en nada, por supuesto. No fue despedido de su trabajo como guardaespaldas.
Miguel se hizo tan amigo del gobernador que incluso llegó a ser padrino de uno de sus hijos llamado Rodolfo. Además de Sánchez Celis, entre los amigos de Miguel Ángel estaban Antonio Toledo Corro, que sucedió a Celis como gobernador en 1975. Cuando Avilés Pérez murió en un tiroteo con la Policía Federal en 1978, Félix Gallardo tomó las riendas de la organización junto con el antiguo contador de Avilés, Ernesto Fonseca Carrillo, apodado Don Neto, y su amigo de la infancia, uno de los lugartenientes de Avilés, Rafael Caro Quintero. Según los informantes de la DEA, fue Don Neto quien ordenó a los federales matar a Avilés, pero al fin y al cabo se trata más bien de un rumor. Don Neto tenía entonces 47 años, era un veterano respetado y una especie de aristócrata de segunda generación en el negocio de la droga. Nacido en Badiraguato a principios de la década de 1930, era hijo de uno de los primeros traficantes de opio. Pero fue su tío materno, Fidel Carrillo, con quien el joven Don Neto fue arrestado en Tijuana en 1955 durante una operación especial de la policía. Su tío fue condenado a 5 años de cárcel, pero Neto quedó libre y aprendió una lección para toda la vida: pagar siempre a la policía. A principios de la década de 1970, ya traficaba cocaína desde Ecuador a través de México hasta Estados Unidos. Fue entonces cuando se ganó un apodo por su habilidad para negociar. Le decían el señor Buen Precio. Bajo el mando de Avilés, Fonseca Carrillo era uno de los de mayor rango en el negocio. Fuentes reportaban su arresto en Ecuador en 1973, cuando intentaba transportar 30 kilogramos de cocaína, y probablemente no fue el único envío, porque la banda de Avilés iba por delante de la competencia en este aspecto. Miguel Ángel solo necesitaba continuar y ampliar el negocio, escuchando los consejos de un camarada mayor, Don Neto. Don Neto tuvo 4 hijos, pero ninguno de ellos es conocido dentro del cartel de Guadalajara, pero sí su sobrino Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Este apodo lo recibió por el método de transporte en avión inventado por su tío. Poco después, Amado se convirtió en el jefe de un territorio clave para el transporte ágil y seguro de mercancías, conocido como Juárez, y recibió otro apodo, el Vicepresidente. Otro de los capos de Guadalajara era Rafael Caro Quintero, y mientras Don Neto era un aristócrata de la droga de segunda generación, Caro Quintero era un príncipe de la droga sinaloense de tercera generación. Su edad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Rafa nació, según varios informantes, entre 1952 y 1956. Tenía más conexiones que Fonseca Carrillo y Félix Gallardo. De hecho, la mayoría de los miembros de su familia estaban involucrados en el tráfico. Para empezar, eran parientes consanguíneos. Su padre era narcotraficante, su tía paterna, Manuela Caro, era una destacada experta en heroína. Su tío materno, Lamberto Quintero, era un famoso narcotraficante de los años 70. Sus hermanos Miguel y Héctor también estaban en el negocio, pero en la infancia de Rafa, ser narcotraficante no significaba ser fabulosamente rico, así que él, el mayor de 12 hermanos, solo terminó unos pocos grados en la escuela y tuvo que trabajar, y de adolescente acabó en la banda de Avilés, donde ascendió rápidamente. La apuesta de Caro Quintero estaba en la marihuana. En 1971 fue arrestado mientras transportaba marihuana a los almacenes de Avilés en San Luis Río Colorado. Tras salir de prisión, se mudó al pueblo de Caborca, en la costa de Sonora, donde compró más de 32 hectáreas de tierra y experimentó con variedades de marihuana. Rafa y sus hermanos se convirtieron en los reyes de la sin semilla, que a principios de la década de 1980 empezó a generar mucho dinero. Sin semilla, cuyo nombre se traduce como sin semilla, es una forma especial de cultivar arbustos femeninos de 2 metros de altura, cuyos cogollos mantienen la mayor concentración de THC. Es un proceso agronómico costoso y complejo para el cual el cartel de Guadalajara tenía los recursos y la capacidad, y Rafael Caro Quintero era un auténtico catedrático del cultivo de sin semilla. Además, una historia sobre los personajes del cartel de Guadalajara estaría incompleta si no mencionamos a un jefe verdaderamente legendario llamado Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo. Aunque su nombre resonara más tarde, en los años 90, igual hablaremos de él porque ya en la serie Narcos México se muestra una versión completamente delirante de su aparición en Guadalajara, y ahora entenderán por qué.
Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació en un pequeño pueblo cerca de Badiraguato el 4 de abril de 1957. Toda la familia del Chapo trabajaba en una plantación de amapola y recibía un buen dinero por kilogramo de materia prima. Como recordarán del último video, era muy difícil para un agricultor vender lo que había cultivado. Pero si ese agricultor, como el padre del Chapo, era pariente lejano de Pedro Avilés Pérez, no había problema. Así que, para los 20 años, el Chapo ya tenía experiencia en asuntos de negocios y se había ganado la reputación de ser indispensable cuando había que resolver problemas delicados. En unos pocos años de arduo trabajo pasó de ser el pariente de Avilés sin dinero a socio de Gallardo. El Chapo aprendió todas las habilidades de los negocios de Gallardo como una vez lo hizo Gallardo de Avilés, y hay que decir que fue muy exitoso. Pero contaremos más sobre el Chapo en un video futuro. Además de los personajes mencionados, en la organización de Sinaloa había varias personas con nombres importantes. Ismael El Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leiva y los hermanos Arellano Félix, Benjamín Ramón, Francisco Javier y Eduardo. En la frontera, en Ojinaga, reinaba el legendario Pablo Acosta. Además, había otros líderes como Héctor el Güero Palma Salazar, Juan José Esparragoza el Azul, Jaime Herrera, los hermanos Pedro y Óscar Lupeo Serratos, Rogelio Alba Álvarez y la familia Díaz Parada. Todas estas personas y sus familias eran responsables de lugares estratégicos en el negocio y leales a los sinaloenses. Como recordarán del primer video, los lazos familiares proporcionaban el nivel de confianza adecuado para la operación de los mercados ilegales porque reducían significativamente la posibilidad de traición. Como ejemplo, Arturo Beltrán estaba casado con la prima del Chapo Guzmán. Fue gracias a esta confianza que a principios de la década de 1980 los mexicanos pudieron construir una red de distribución de drogas tan poderosa. Pero, como decíamos más arriba, los jefes de la organización tuvieron que trasladarse a Guadalajara en 1978 cuando las tropas gubernamentales llegaron a Sinaloa. En cierto modo, la Operación Cóndor hizo un gran favor a los sinaloenses al eliminar a sus competidores. El objetivo de los estadounidenses en la operación era reducir los cultivos de amapola y un poco más tarde el foco se desplazó a la marihuana. Al principio los campos se rociaban con un pesticida que no tenía efectos en los cultivos de marihuana, pero destruía las amapolas. La proporción de goma diluida mexicana, como se llama la heroína mexicana, cayó el 30%, y el mercado de drogas se inundó de mercancía blanca pura procedente de Afganistán, que acababa de tener un buen año. Entonces, los estadounidenses empezaron a destruir la marihuana utilizando un veneno llamado paraquat, que tuvo consecuencias inesperadas. Los agricultores siguieron recogiendo las cosechas envenenadas, secándolas y conservándolas. Una quinta parte de toda la marihuana mexicana estaba envenenada con esta sustancia altamente tóxica y mortal para los consumidores. El Congreso decidió poner fin a las fumigaciones, y los adictos eligieron a los proveedores de Colombia. Y aquí tenemos que apartarnos de las pasiones mexicanas para entender algunos hechos muy importantes sobre Colombia, porque lo que ocurrió allí tuvo un impacto directo en los acontecimientos que estamos describiendo. En primer lugar, para 1978, casi 3/4 partes del mercado estadounidense estaba abastecido con marihuana importada de Colombia. El cultivo de marihuana se había extendido hacia el exterior y generaba $1.000 millones al año. El país estaba sumido en un caos político tras 20 años de masacres entre facciones políticas, lo que permitió a los traficantes establecer sus propias redes de distribución. En octubre de 1978, el nuevo presidente de Colombia, Turbay, declaró que la economía de las drogas era una amenaza para la seguridad nacional del Estado, y hasta marzo de 1980 intentó combatirla, pero sin éxito. Y mientras todos los esfuerzos se volcaban en la lucha contra el cultivo y el transporte de marihuana, la cual ya estaba pasando de moda, en una ciudad aún desconocida llamada Medellín, se estaba creando una nueva y poderosa organización con el objetivo de traficar cocaína.
Y este es el segundo hecho importante. A principios de los años 70, los traficantes cubanos de Miami controlaban un mercado mayorista de cocaína relativamente pequeño en Estados Unidos. Sus clientes eran principalmente otros inmigrantes cubanos hasta que los colombianos entraron en el negocio y provocaron lo que pasaría a la historia como la guerra de los cowboys de la cocaína. Los recién llegados, los traficantes colombianos, tenían una gran ventaja sobre los cubanos. Gracias a la marihuana, las pandillas de Medellín tenían acceso a una vasta red de distribuidores de clase media a lo largo de toda la costa este de Estados Unidos. Los agentes de la Administración para el Control de Drogas concluyeron más tarde que la destrucción temporal de la industria mexicana de la marihuana, debido a la Operación Cóndor, fue la causa directa del nacimiento de la industria colombiana de la cocaína. Mientras las agencias estadounidenses lidiaban con disputas burocráticas sobre cómo detener la gran violencia que estaba sucediendo en las calles de Miami, las redes de cocaína de Medellín habían crecido tanto que los cowboys de la cocaína parecían meros niños. En 1982, los agentes de la DEA sabían que los narcotraficantes de Medellín habían formado un cártel y que 4 hombres estaban detrás de él: Jorge Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leider y José Rodríguez Gacha. Por aquel entonces controlaban el 80% de la cocaína producida en Colombia. El cartel de la cocaína de Medellín era la banda criminal más rica y peligrosa del planeta, y habría seguido creciendo vertical y horizontalmente. Pero el 24 de junio de 1982, el presidente Reagan venció un poco a la burocracia y ordenó reanudar la guerra contra las drogas. Cientos de agentes del FBI y de la DEA se dirigieron a Florida, el principal punto de distribución del producto colombiano, y la llamada ruta caribeña de la droga, que era la ruta principal para Medellín, empezó a colapsar. Pero como sabemos, según la ley del globo, el aire se moverá a otras partes si se aprieta más fuerte en un punto. Y así, cuando los colombianos sintieron la presión de Estados Unidos y el porcentaje de envíos incautados aumentó, empezaron a buscar nuevas formas de introducir cocaína en Norteamérica. Y no hace falta saber mucho de geografía para darse cuenta de que la ruta más obvia era a través de Centroamérica y México. En comparación con los mexicanos, los colombianos eran probablemente novatos en esto del transporte del producto. Solo quedaba establecer contactos y llegar a un acuerdo en condiciones mutuamente favorables entre los empresarios de la droga de ambos países. La figura clave aquí fue Juan Ramón Mata Ballesteros, un hondureño nacido en Tegucigalpa en 1945, que se convertiría en el mayor empleador de su país y en uno de los protagonistas de la época dorada de la cocaína. En 1960, con 16 años, Mata emigró a Nueva York en busca del sueño americano, donde trabajó como cajero en un supermercado. Más tarde se casó con una colombiana, luego fue a prisión, que como suele ocurrir es un lugar para hacer conexiones útiles. Finalmente escapó de allí y empezó a trabajar con cocaína. Uno de sus contactos en la distribución de drogas era nuestro viejo conocido Alberto Sicilia Falcón, quien apenas estaba comenzando a suministrar cocaína colombiana. Tras establecer redes comerciales, Ballesteros decidió que era más seguro operar desde Honduras y se trasladó a su Tegucigalpa natal. Y allí fue donde los colombianos del cartel de Medellín lo localizaron, pidiéndole ayuda en asuntos de transporte a través de México. Para Mata Ballesteros, que conocía personalmente a Rafael Caro Quintero y a Miguel Ángel Félix Gallardo, esto no era difícil. Además, esa mediación era una oportunidad para expandir su negocio. Al fin y al cabo, no solo se estaba convirtiendo en miembro del cartel de Medellín, sino también del de Guadalajara. Y aquí es donde empieza realmente nuestra historia. Tras establecer contacto con Caro Quintero y Félix Gallardo, a través de Ballesteros, los colombianos iniciaron las negociaciones. Según el director regional de la DEA, Jay Bergman, fue más o menos así: los rudos colombianos se acercaron a los mexicanos y les dijeron:
Los colombianos somos los dueños del producto y podemos distribuirlo nosotros mismos en Estados Unidos. Ustedes, los mexicanos, solo tienen marihuana y heroína. Les proponemos hacer un acuerdo. Nosotros llevamos nuestro producto a su territorio, ustedes lo pasan a través de la frontera y se lo entregan a nuestra gente. Por parte del recién nacido Cartel de Guadalajara, habría sido de necios no aceptar. Y así comenzó una relación comercial entre dos de las mayores bandas criminales de su tiempo. El resultado de este acuerdo fue un cambio radical en la composición, estructura y rentabilidad del crimen organizado mexicano. Como se recordó en el primer video, el negocio mexicano de la droga pasó por varias fases relacionadas con los picos de consumo de sustancias en Estados Unidos. La primera fue la demanda de opio durante la Segunda Guerra Mundial y durante los años 50, seguido del auge de la marihuana en los 60 y 70, y el tercer repunte comenzó justo en los 80 con la llegada de la cocaína. En pocos años, a principios de los 80 hacia 1984, la cocaína se había convertido en la principal fuente de ingresos de los narcotraficantes mexicanos. Participar en este nuevo mercado era una solución a todos sus problemas, ya que los ingresos por exportación de marihuana estaban disminuyendo y las exportaciones de heroína, aunque seguían siendo estables, no generaban mucho dinero. Ya no estaba de moda. Así pues, convertir a los cárteles colombianos en un servicio de entrega de paquetes para atender a los 6 millones de cocainómanos de Estados Unidos no solo compensó el descenso de los ingresos, sino que también hizo que el negocio fuera más rentable. A medida que aumentaban las ganancias, también lo hacía la influencia en todas las esferas. La estructura organizativa de los criminales se hizo más compleja en diversas formas, como la aparición de fuerzas paramilitares para proteger los intereses comerciales y el soborno de altos funcionarios, ya que las operaciones que implicaban el transporte de enormes cantidades de cocaína requerían una mayor protección estatal y la intervención de todos los niveles de gobierno, desde la policía local hasta los funcionarios del Congreso. Los legisladores, el Estado y el negocio de la droga funcionaban como un solo mecanismo cuyos engranajes estaban lubricados con el mejor aceite, los millones de la cocaína. Terrence Popa, entrevistador de Pablo Acosta, relató un episodio muy vívido relacionado con los procesos de integración del negocio de la cocaína en el sistema logístico mexicano. Ojinaga, Chihuahua, fue un importante punto de transporte fronterizo en el que Pablo Acosta, un leal sinaloense, era el líder indiscutible. Cuando los colombianos se pusieron en contacto con los líderes de Guadalajara, Don Neto, un viejo conocido de Acosta, envió a su sobrino Amado Carrillo a Ojinaga como garante de la integridad del trato. Ya a finales de 1984 se registraron los primeros vuelos directos de Colombia a Ojinaga en aviones biturbina de largo alcance. Acosta era responsable de garantizar la protección del cargamento mediante su vinculación con el ejército, para que las autoridades no lo decomisaran y colaboraran en su transporte. Una pequeña parte de la cocaína iba destinada a Acosta, y el resto a otras organizaciones que la transportaban por Columbia Británica, Sonora y Tamaulipas. Pagaban a Pablo Acosta entre $1,000 y $1,500 por kilogramo por el uso del espacio y los servicios de almacenamiento y el transporte, y este prestaba un servicio de primera calidad que se conoce con detalle, gracias a un informante de la DEA. Así, el informante dio información sobre la llegada de un avión con 816 kilogramos de cocaína a Ojinaga en mayo de 1985. El avión aterrizó en un rancho a 50 kilómetros al sur de Ojinaga. La cocaína estaba empaquetada en ladrillos de 1 kilogramo cada uno, de forma redonda o rectangular, que, según un testigo, parecían hormas de queso. El cargamento se bajó y se transportó a un tanque cilíndrico de metal subterráneo situado a 1 metro de profundidad cerca de la pista de aterrizaje. Una vez colocada la cocaína en el depósito, el agujero se cubrió con tierra, y nadie desde el exterior habría adivinado la existencia de semejante depósito de droga. Un camión cisterna de 10.000 litros llegaba y llenaba el avión con combustible.
y este regresaba a Colombia. Unos días después, la mercancía era transportada desde el rancho hasta un almacén en las afueras de Ojinaga en 2 camionetas custodiadas por el ejército. Al final de la maniobra, Acosta, como era costumbre, entregó $50 a cada soldado de la guarnición de Ojinaga que participó en la custodia de la mercancía. A continuación, el cargamento fue dividido en 7 partes y escondido en los tanques de propano de los camiones para entregar en los Estados Unidos a través del cruce de Loma de Arena. Posteriormente surgieron informes de reuniones entre Pablo Acosta y Carlos Legder en Colombia, en las que organizaban envíos de cocaína cada vez más grandes a través de Ojinaga. El informante de la DEA afirmó que entre 1985 y 1986 Pablo Acosta importaba 5 toneladas de cocaína al mes a los Estados Unidos. Si la tarifa por cada kilogramo transportado a los Estados Unidos era de $1.250, un cálculo sencillo demuestra que Pablo Acosta recibía $6.250.000 al mes o $75 millones al año, solo por el uso que los colombianos hacían de su infraestructura, un servicio de mensajería muy lucrativo. El cartel de Guadalajara solo operaba por ese único acceso para entrar a los Estados Unidos. Por Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales y Ciudad Juárez, según las mejores estimaciones de la DEA, pasaban varias veces más mercancía que la que Pablo Acosta transportaba por Ojinaga. También es importante señalar la relación entre los colombianos y mexicanos. Diego Osorno entrevistó al abogado de Miguel Félix Gallardo para su libro sobre la historia del cartel de Sinaloa. El letrado aseguró que los líderes de las 2 organizaciones más grandes, Gallardo y Escobar, no solo desarrollaban una relación de negocios, sino también una amistad. Eran solo socios comerciales. No, seguían siendo amigos, muy buenos amigos. Escobar era un profesional en su campo y Miguel tenía mucha influencia. Historias como esta no son simples relatos de crimen organizado, sino reflejos escalofriantes de cómo la ambición y el poder transformaron regiones enteras. Si te sorprendió esta historia, no olvides suscribirte a Historias de Asombro, activar la campanita y compartir este video. En este canal, cada historia es un viaje al límite de lo real.